vamos a calcular una medida de centralización que es la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, pues la moda es el valor de la variable que más veces aparece en la distribución. Por eso, el primer paso para buscar la moda es localizar cuál es el valor de la variable que tiene una mayor frecuencia. En este caso, nos venimos a la tabla, a la columna de las frecuencias acumuladas, de las frecuencias absolutas, perdón, y observamos que el valor más alto de esa frecuencia es este 38, que corresponde al intervalo 90-100. Luego podemos deducir que nuestra moda, que se representa por M0, pertenece al intervalo 90-100. Vale. Una vez que sabemos en qué intervalo está la moda, el siguiente paso es calcular el valor exacto de ese intervalo. Algunos profesores en algunos sitios se utiliza como valor de la moda la marca de clase del intervalo, pero se puede calcular de manera exacta. Vamos a ver dos fórmulas para el cálculo de esa moda. Una nos va a dar el valor exacto de la moda y la otra nos va a dar un valor muy aproximado. Vamos a comenzar con la fórmula que nos da el valor exacto. El valor exacto de la moda se obtiene con esta fórmula, que voy a escribir y luego veremos cuando estemos sustituyendo qué significa cada una de esas cosas. ¿Vale? Entonces vamos a escribir esa fórmula. F sub I más 1 por la amplitud, y vamos a ver lo que significa cada una de esas cosas al aplicar ahora la fórmula de cálculo del valor exacto de la moda. La moda sería entonces igual a este L sub I, lo que representa es el extremo inferior del intervalo, el 90, más, siempre que nos aparezca como subíndice I menos 1, se refiere al intervalo anterior. De la misma manera que cuando nos aparece como subíndice el I más 1, se refiere al intervalo posterior. Por eso, F sub I, frecuencia absoluta de ese intervalo de la moda, 38, menos frecuencia absoluta del intervalo anterior, el que está arriba, 27, y abajo la frecuencia de ese intervalo, 38, menos la frecuencia del anterior, 27, más la frecuencia de ese intervalo, 38, menos la frecuencia del siguiente, 23. ¿Vale? Y todo ello lo multiplicaremos por la A, que representa la amplitud del intervalo y que no es más que la diferencia entre los dos extremos del intervalo, es decir, 100 menos 90, ¿vale? Que es 10. Hacemos ese cálculo y nos queda 94,23. Moda que va a estar medida siempre en las mismas unidades en las que está la variable, es decir, en kilómetros por hora. Este es el valor exacto de la moda, pero hay otra fórmula de cálculo que me permite obtener el valor aproximado. Ese valor aproximado de la moda se calcularía con esta fórmula. Lo mismo, aunque ya sabemos lo que es cada cosa porque el significado es exactamente el mismo de antes, pues ahora cuando estemos sustituyendo veremos lo que significa cada cosa. Muy bien, pues este valor aproximado de la moda sería igual a el extremo inferior del intervalo, el mismo 90 de antes, más, y lo mismo, el sub I más 1 significa del siguiente y el sub I menos 1 significa del anterior. Empezamos con la frecuencia absoluta del siguiente, 23.
y en el denominador sumamos la frecuencia del siguiente 23 más la del anterior 27. Y todo ello por la amplitud, que es igual que antes la diferencia entre los dos extremos del intervalo, que sería pues 10, 100 menos 90, 10. Hacemos el cálculo y nos da 94,6, con lo cual, por supuesto, kilómetros hora, con lo cual fijaos que es un valor aproximado, pero realmente son muy parecidos los dos valores. Aquí tenemos las dos fórmulas para poder calcular la moda cuando tenemos intervalos de la misma amplitud, porque cuando tengamos intervalos de distinta amplitud ya veremos que se calcula de una manera un poquito diferente.